La capital ecuatoriana vivió este domingo 12 de octubre una jornada de movilizaciones que fue fuertemente reprimido por la policía y las Fuerzas Armadas, que impidieron el avance de la movilización hacia el Parque del Arbolito. Les contamos lo que sucedió en el siguiente video. El punto de concentración fue el redondel de la Villa Flora en el sur de Quito, pero las Fuerzas Armadas y la policía se adelantaron y desde muy temprano decenas de uniformados se ubicaron en el lugar apoyados con vehículos blindados. Los ciudadanos empezaron a llegar desde distintos sectores y de a poco se formó una multitud. Con banderas, pancartas, música y consignas en contra del gobierno, partió la marcha. Trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, jubilados y ciudadanos de otros sectores participaron en la movilización. Que estamos en contra de este gobierno que nos está apretando. Somos nosotros los jubilados, que estamos todos los martes protestando para que derogue esa ley que va en contra de nosotros. Que no se nos privatice, porque somos jubilados y hemos tenido muchos años de trabajo para tener esta conquista y eso no lo queremos que nos arrebate este gobierno. Los policías y militares tenían la orden de impedir el avance de la marcha y en el mismo punto de partida, en el redondel de la Villa Flora, reprimieron a los asistentes con bombas lacrimógenas. Dirigentes sociales rechazaron la represión. Muy machos para reprimir al pueblo, cobardes para enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia de este país. Hoy, en una fecha histórica donde los distintos sectores nos hemos dado cita haciendo uso del derecho a la resistencia, lo que recibimos es represión. Bueno, mientras el dictador Suelo Noboa le declara la guerra al pueblo ecuatoriano, los quiteños, quiteñas, los trabajadores y los pueblos indígenas nos levantamos para defender la vida, para defender el derecho a la naturaleza, pero sobre todo para demandar que se declare en emergencia la salud, educación y se derogue el decreto 126 que establece el incremento en el precio del diésel. Los ciudadanos se dispersaron, pero se dieron modos para avanzar por otras rutas con dirección al norte. Recorrieron aproximadamente 1 kilómetro por la avenida Napo, pero antes de llegar al colegio Montúfar, nuevamente hubo represión. Grandes cantidades de bombas lacrimógenas fueron empleadas contra los manifestantes, lo que generó reclamos a militares y policías. El economista y luchador social Alberto Acosta fue uno de los participantes de la marcha, quien pese a sus 77 años se enfrentó a los militares. Me dan vergüenza que estén defendiendo a un gobierno oligarca que reprime al pueblo y no combate a los criminales. Estoy indignado por lo que estoy viendo, una marcha pacífica que es reprimida brutalmente en la ciudad de Quito, como ha sido reprimido en todo el país el pueblo que se organiza para protestar contra un gobierno que aplica políticas económicas hambreadoras y que es incapaz de resolver los problemas de fondo. Las bombas lacrimógenas llegaron a las viviendas aledañas, sin importar que existan niños, mujeres y personas de la tercera edad. Los manifestantes fueron dispersados en la avenida Napo, pero en pequeños grupos tomaron vías alternas para continuar su marcha. Pasadas las 13 horas, llegaron hasta el Parque El Arbolito, que estuvo custodiado por decenas de militares y policías. Frente a esto, decidieron avanzar unos metros hasta la intersección de las avenidas Patria y 6 de diciembre, en el extremo norte del Parque El Ejido. En el lugar hubo consignas, música y hasta baile. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, estuvo presente y advirtió que las protestas se mantendrán de manera indefinida en todo el país hasta que el gobierno derogue la eliminación del subsidio al diésel. Aquí estamos en resistencia hasta que el gobierno de un niño mal criado de oídos, como a él, gente rica nunca han enseñado, como a nosotros en los pueblos, nuestros padres nos han enseñado, con todo su conocimiento, con todo su castigo. ¿Él qué va a saber si es un niño rico, un niño mimado? Jamás va a entender el clamor del pueblo, compañeros. Mujeres campesinas defendieron la lucha tras explicar los efectos para el sector agrícola por el aumento del precio del diésel.
Entonces nosotros con el alza del combustible nos afecta todo, el alimento, el transporte, la educación, todo, porque todo se tiene que movilizar, así sea una papa que usted va a comer en su casa, se tiene que movilizar desde donde se produce hasta que llegue a su olla. Así también los pesticidas, todo lo que contempla producir. También estuvieron en la movilización familiares de pacientes que requieren diálisis y que no reciben atención del gobierno. Indignante porque se convocaron pacientes renales que venían a protestar pacíficamente por su derecho a acceder a las diálisis y aún así no les importó porque les dijimos y no les interesó. Justo nuestros carteles es por los pacientes que no pueden acceder a sus tratamientos de diálisis por máquina. A pesar de que la concentración se desarrollaba de manera pacífica, hubo una nueva arremetida por parte de la policía que utilizó grandes cantidades de bombas lacrimógenas. A pesar de la presencia de mujeres, niños y jubilados, la represión no se detuvo. El parque elegido quedó prácticamente inundado de gases lacrimógenos en medio de la desesperación de los ciudadanos que huyeron para no ser alcanzados. Algunas personas fueron afectadas, como el caso de una mujer que padecía de asma. La señora dice que tiene asma. La mamá es paciente oncológica. La policía no tiene consideración de que hay niños, mujeres enfermas. Estábamos solamente marchando y pidiendo de nuestros derechos, ¿no? Que más que todo no estábamos sin nada. Como ven, yo estoy con mi perro, no estoy ni siquiera con nada, soy estudiante y aquí los policías nos reprimen. Decenas de policías en motocicletas ingresaron al interior del parque para perseguir a los ciudadanos y finalmente lograron su objetivo de disolver esta movilización. Y de esta manera Quito vivió una jornada de movilizaciones este domingo 12 de octubre que estuvo marcada por la fuerte represión de la policía y de las Fuerzas Armadas. De a poco vuelve la calma a las calles de la capital. Este ha sido un día intenso de movilizaciones que sobre todo se han concentrado en el centro y sur de la capital. Son decenas de manifestantes, pues los que han denunciado represión, también agresiones por parte de las fuerzas del orden. Y de hecho queremos resumirles esta jornada en el siguiente reportaje. Veamos. Estas son las imágenes que deja la protesta convocada por movimientos sociales en Quito este domingo. Enfrentamientos, ataques, cercos militares, policiales y decenas de ciudadanos que buscaron movilizarse en Quito, pero el resultado fue este. La primera marcha fue convocada al redondel de la Villaflora, sur de la capital, y tenía como objetivo llegar al Parque El Arbolito. Sin embargo, solo avanzó pocas cuadras por la avenida Napo y los enfrentamientos comenzaron. Un cerco con policías motorizados y bombas lacrimógenas impidió su paso. Hasta Chimbacalle se desplegaron unas 500 personas. Minutos más tarde, los que lograron salir junto a otros grupos sociales y ciudadanos intentaron llegar al Parque El Arbolito para protestar en contra de las políticas de Daniel Noboa. Ellos no suben solo diésel, sino suben primeras necesidades, quiere decir todos los productos, alimentaciones. Entonces, en ese caso, estamos protestando contra todo ese sistema al puesto el gobierno. Pero tanquetas militares y policías ya los esperaban. Manifestantes denunciaron represión y agresiones. Ellos fueron algunos de los que encontraron refugio en la Casa de la Cultura. Sin embargo, allí también se registraron enfrentamientos. De hecho, la Casa de la Cultura ecuatoriana Benjamín Carrión rechazó el ingreso y uso de bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional dentro de su sede. Y aunque todo el movimiento ocupó gran parte del día en esta zona, lo cierto es que con el gran contingente desplegado y la lluvia, los manifestantes se dispersaron. Y bien, pudimos escuchar un poco de la reacción de los manifestantes que fueron parte de estas movilizaciones en la capital. Ahora, ¿cuál fue la reacción del gobierno nacional? Pues el ministro del Interior mencionó que ninguna de estas movilizaciones ha sido pacífica, incluso una que justamente se ubicó en este punto, mencionó el ministro, pues intentó atentar contra uno de los helicópteros en los que él se desplazaba. Además dijo que los cierres viales, bloqueos producidos por ellos mismos, sobre todo en Pichincha, continuarán. Escuchemos.
Que Quito volvió a la normalidad tras una jornada intensa de protestas, es lo que afirmó el ministro del Interior, John Reinberg, quien señaló que los manifestantes aglomerados en al menos 2 puntos de la capital fueron dispersados. Incluso un grupo intentó atacar al helicóptero en el que se movilizaba, dijo. Fueron un poco violentos los que estaban manifestándose, inclusive lanzaron voladores hacia los helicópteros en los que nos encontrábamos. Así que Policía Nacional tuvo que actuar. Quieren alterar la paz, que quieren tomarse Quito. Y por eso estamos trabajando hoy como bloque de seguridad y no lo vamos a permitir. Sobre la movilización convocada en la Villaflora, que avanzó solo hasta Chimbacalle, Policía Nacional señala que fue violenta. Nosotros hemos tratado de dialogar de manera correcta, cordial y pacífica con los manifestantes, pero ha sido infructuoso. Nos han lanzado con bomba lanzagases, los manifestantes cuentan con ese equipo que solo cuenta la Policía Nacional del Ecuador y el Ejército Ecuatoriano, y pues nosotros hemos disuelto esta marcha que no es pacífica. Sin embargo, en las vías de Pichincha que conducen a la capital, los bloqueos continuarán. De hecho, muchos de ellos fueron provocados por las propias Fuerzas Armadas, explica Reinberg, para impedir el paso de manifestantes. Los bloqueos por parte nuestro se mantienen y se van a mantener. Tenemos también los controles en las afueras de Quito. Hemos visto que en el sector de Cayambe hay ciertas cantidades de camionetas que están tratando de llegar a Quito con personas en los baldes. Mientras tanto, autoridades de gobierno aseguran que continuarán monitoreando los puntos calientes del país, que registran por más de 20 días levantamientos y bloqueos viales. La parroquia San Roque del Cantón Antonio Ante en Imbabura se convirtió en escenario de enfrentamientos la madrugada de este domingo. Comuneros utilizaron nuevamente lanzacohetes artesanales contra un convoy militar que intentaba habilitar la Panamericana, bloqueada desde hace 21 días, y avanzar hacia Quito. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se protegía con la infraestructura del peaje ubicado en el sector. Minutos después, los manifestantes con escudos y movimientos tácticos ganaron terreno y avanzaron por la vía en medio de una densa neblina. Horas antes, Mesías Flores, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura, FISI, había anunciado que los pueblos de la provincia no se movilizarían a Quito. Y esperando más bien que haya una respuesta desde el Ejecutivo para que se pueda aperturar al diálogo planteado. ¡Cuidado! Los enfrentamientos se extendieron por al menos 4 horas. Finalmente, el convoy militar no logró pasar de San Roque y tuvo que retroceder. 3 manifestantes fueron detenidos tras los incidentes. Durante la mañana, comuneros de San Roque y de otras localidades de Imbabura realizaron una marcha pacífica en la zona. Carchi suma otro golpe derivado del paro en Imbabura. El flujo comercial de las bodegas mayoristas de productos de primera necesidad ha caído un 40%. Entre 40 y 50 camiones abastecían diariamente a las 60 bodegas con arroz, azúcar, aceite, atún, fideos y detergentes procedentes de industrias de Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí y Guayas. Pero con el paro apenas llegan 15 vehículos. Por ejemplo, estos 3 camiones cargados con fideos partieron desde Ambato. Un viaje que normalmente toma 9 horas, ahora se extiende a 23 al verse obligados a desviarse por la costa. Nos toca hacer el recorrido de Ambato, Santo Domingo, con la Concordia, Esmeralda, San Lorenzo, y de ahí venimos para acá, para Tulcán. Tenemos que poner más combustible al camión de lo que se pone normal, se triplica, y también 3 días más de demora. Algunos productos ya no están llegando a Tulcán debido a las largas distancias que deben recorrer. Hay industrias del centro del país y la costa que suspendieron el envío de mercancías. Por ejemplo, empresas como las atuneras, como las industrias de enlatados, no están tomando todas el riesgo de enviar el producto por esa ruta.
El golpe no solo es logístico, el 80% de los clientes de estas bodegas proviene de Nariño, Colombia, y aunque en Carchi no hay bloqueos, la percepción de inseguridad por los incidentes vinculados al paro redujeron las ventas hasta en un 50%. El impacto psicológico sobre el paro hace que no vengan los hermanos colombianos a comprar, que es los principales clientes. No hay esa dinámica, no hay esa confianza para que ellos vengan a hacer sus compras acá al Ecuador. Más de un centenar de compradores colombianos que solían llegar a esta zona comercial de Tulcán cada día dejaron de hacerlo. Los comerciantes temen que esta reducción se prolongue y afecte los pedidos que generalmente empieza a aumentar en esta época por las fiestas de diciembre. El Banco Mundial publicó su más reciente informe económico sobre América Latina y el Caribe, y en él se actualizan las expectativas de crecimiento para Ecuador en este 2025. La proyección, que en abril fue de un 1,9% de crecimiento, en octubre se estableció en 2,3%. Sin embargo, esta cifra sigue siendo modesta si se compara con la del Banco Central del Ecuador, que prevé un crecimiento económico del 3,8%. ¿Por qué es importante lo que diga el Banco Mundial? Porque es uno de los principales multilaterales que financian al Estado. Desde 2022 ha prestado al país más de 3.200 millones de dólares. El informe destaca que el consumo privado seguirá siendo el principal motor de la demanda interna, pero advierte que para lograr un crecimiento sostenido, Ecuador debe emprender reformas profundas en educación. Mejorar la calidad y las capacidades educativas es clave para formar emprendedores y gente de ciencia capaces de adoptar nuevas tecnologías que eleven la competitividad del país. Entre los desafíos más urgentes, señala el informe, está atender la alta informalidad laboral. Ecuador ocupa el segundo lugar en la región con mayor número de personas en ese rango, solo detrás de Bolivia. Pero no es el único aspecto que amerita una reforma. Ecuador lidera el ranking mundial en indemnizaciones, con un promedio de casi 18 semanas de salario. Y esto se traduce en que los costos de contratación son elevados. Finalmente, el Banco Mundial recomienda eliminar barreras al ingreso de nuevas empresas, revisar los subsidios, reformar los sistemas tributarios que desalientan la productividad y aumentar la inversión en infraestructura pública para darle sostenibilidad al crecimiento. El gobierno nacional implementó un nuevo incentivo económico para más de 53.000 transportistas comerciales como medida temporal tras la eliminación del subsidio al diésel. Los transportistas mantienen opiniones divididas ante esta medida. Tras la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno nacional anunció un nuevo incentivo económico para más de 53.000 transportistas comerciales. Mediante el decreto ejecutivo número 180, se implementa una compensación temporal que busca mitigar los efectos del alza en el precio del combustible. La bonificación alcanzará los 16,4 millones de dólares mensuales durante 3 meses, sumando 49,3 millones en total. El beneficio está dirigido exclusivamente a quienes utilizan diésel y estén registrados ante la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Cada beneficiario recibirá el subsidio por un solo vehículo, mediante transferencia bancaria o retiro en ventanilla. Tenemos conocimiento de que existe en palabras, esperemos que se haga realidad, porque en verdad es un golpe fuerte que hemos recibido y ahorita estamos trabajando en contra a pérdida. Nos piensan depositar en una cuenta, nos dijeron, pero tenemos muchos problemas por tema de citaciones, por multas y tenemos coactivas las cuentas. O sea, probablemente sea un dinero que entre paréntesis va a llegar, pero nunca lo vamos a recibir. Según la tabla elaborada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, los incentivos económicos varían según el tipo de vehículo y su capacidad de carga. Aunque el gobierno presenta la medida como un respaldo al sector, hay opiniones divididas entre los transportistas, quienes apoyan y quienes tienen dudas y preocupaciones. Si dicen por 3 meses, ahí le afectaría al pueblo, porque de veramente solo le van a dar los 3 meses y ahí ya no le van a subsidiar. El dueño ya qué es lo que le va a hacer, subir el pasaje, pues. Porque nadie va, como dice, a comprar pan para vender pan, pues. Y sería bienvenido también que el gobierno nos dé ese bono a nosotros por el alza de combustible. Que sean las cosas más claras y verídicas para uno estar seguro del apoyo del gobierno.
Los transportistas pueden acceder al registro en línea ingresando a registro.mtop.gov.es en la opción Compensación Diésel Comercial. Con esta nueva medida, el gobierno busca aliviar el impacto de los costos de los combustibles en medio de un contexto económico que sigue siendo desafiante para miles de transportistas ecuatorianos que esperan que este incentivo no se quede en simples paliativos.